Bueno, muy buenos días para todos o buenas tardes ya. A Tere, a la OES, a todo el equipo de la OES, un inmenso agradecimiento y una gran felicitación, con muchísimo cariño. Me parece impresionante, Tere, lo que hace la OES, lo que convoca, lo que representa, lo que transmite, y es muy chévere, muy chévere, y creo que no nos debemos cansar de reconocerlo y de apreciarlo. Me toca cerrar el congreso con esta charla que, después de Rob y su muy buen humor bostoniano, pues me queda difícil. Vengo con una charla centrada en el contenido, tal vez con un mensaje grande, y es el mensaje de sentido. De pronto un poco rígida en los slides, cada vez estoy más peleado con el PowerPoint, pero pensé que venir sin PowerPoint era una tragedia, y ahora que estoy acá con un PowerPoint inmenso, creo que eso es una tragedia. Entonces ojalá aguanten 40 minutos y sobre todo traten de extraer algunos mensajes grandes, de nuevo, de sentido. Lo que hay aquí, todo lo han visto en estos 3 días. El programa ha sido tremendamente consistente y de alguna manera lo que hay es una intención de darle estructura y de provocar. Si uno abre la cortina de los sistemas de salud, tal vez esta es la primera gran reflexión, y es que estos sistemas están todos inmersos en una inmensa encrucijada, por decirlo menos, particularmente el colombiano, Germán, lleno de tensiones, de preguntas, de dilemas, de retos, de contrapunteos, y vale la pena mirar qué está pasando allá afuera. Esta es un resumen de 4 grandes conclusiones de una encuesta muy grande a líderes mundiales en salud. Y estos líderes dicen: oiga, estamos con un inmenso reto, las expectativas son crecientes, los costos van al alza, por buenas y por malas razones, la capacidad financiera de los países es siempre limitada, y por último, muchas de las ideas convencionales con las que trabajamos pues han demostrado que no sirven o que fracasan. Hoy están cuestionados pues de manera profunda un montón de modelos económicos, un montón de estructuras políticas, un montón de aproximaciones a los conceptos de mercado y de competencia, y hay un montón de cosas que nos dicen hoy y nos las repiten que realmente en el fondo pues por lo menos están inmersas en la inquietud, en la pregunta, en la duda, y no son verdades absolutas. Esto es lo que dice la gente cuando les preguntan sobre sus retos. Cuando uno se mete un poco más y le pregunta a los ejecutivos de la salud a nivel mundial qué les preocupa, pues arrancan con los costos, siguen con el acceso. Miren qué tan interesante: el cuidado del adulto mayor, las adicciones, el talento humano, la obesidad, la salud mental, la infraestructura hospitalaria e incluso la gestión. Esto es una gran encuesta de The Economist. Estos son temas que le preocupan a ejecutivos de la salud en todo el mundo. Curiosamente, me llama la atención que de pronto estamos muy enfocados en la primera, pero todo lo que sigue en esa lista es relevante para Colombia. Deberíamos estar preocupados por la salud mental, por las adicciones, sin duda alguna por nuestro talento humano. Y estaba con un dolor de muela inmenso el lunes, lejos de aquí, oyendo, entre otras, la última encuesta que la Federación Internacional de Hospitales, Andrés, le hizo a gerentes de 65 hospitales en todo el mundo. Y me pareció interesante porque son un poco más de las mismas preocupaciones que tenemos todos acá. Paréntesis: el dolor de muela es la mejor receta para la soledad, he encontrado. Uno con un dolor de muela se siente profundamente solo, por si quieren probarlo. Pero estos gerentes de hospitales, estos CEOs dicen: oiga, tenemos retos en formular una visión estratégica, en mejorar los resultados clínicos, todo que ver con esto, en los retos financieros, en las exigencias regulatorias, en la fragmentación y desintegración de los sistemas, en cómo motivar el cambio, cómo lograr liderazgo, en las formas de contratación, en la interoperabilidad de los sistemas de tecnología informática y, por último,
en las crecientes expectativas de los pacientes. Oiga, estos son CEOs en Taipei y en Hong Kong, en México y en Brasil, en Finlandia y en Francia, y son cosas muy similares a las que nosotros tenemos. Entonces, uno dice, oiga, de nuevo, cuando uno habla acá con ustedes, cuando uno va allá y habla con otros como nosotros, dice, este es un sector lleno de retos formidables, con muchos mensajes de desesperanza, también muchísimos de optimismo, con distanciamientos cotidianos, mucha frustración. Les voy a dar una frustración mía en particular como médico, la de los incentivos económicos. Yo tuve mi primera aproximación, yo diría que a microeconomía 101 hace 25 años, Tere. Y desde hace 25 años me dicen, es que hay que tener los incentivos correctos. Y yo me pregunto, ¿por qué 25 años después no tenemos los incentivos correctos? Y me siguen diciendo que es que tenemos que tener los incentivos correctos. Para dar solo un ejemplo de esa frustración frente a instrumentos recurrentes y poco efectivos, y una abundancia, yo diría, de políticas no saludables. Entonces, esta es como la introducción a la pregunta que me hizo Tere cuando me invitó a esta conferencia. Y es una pregunta que yo quiero responder con la triple meta. Y ustedes han oído hablar muchísimo de la triple meta, pero este es el primer mensaje grande. Creo que la triple meta lo que nos trae es una gran propuesta que le da sentido al esfuerzo de múltiples instituciones muy distintas, pero todas trabajando en el sector de salud, sea la industria, sean aseguradores, sean prestadores, sean individuos u organizaciones. La triple meta, y es lo que voy a desarrollar ahora, es una propuesta que le da sentido al sector. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa triple meta sí será posible? Y aquí empieza, digámoslo, esta reflexión. Voy a pasar por estos 5 puntos rápidamente y en la medida en que paso por ellos creo que van a ir encontrando un montón de lugares comunes con los esfuerzos, las preocupaciones que ustedes en sus organizaciones están impulsando. Lo primero es un poco, digámoslo, teórico y académico, pero es muy chévere, y es que hay una muy interesante consistencia. Y cuando en un periodo de tiempo, ante esta crisis de los sistemas de salud, aparece una fuerte consistencia como la que les voy a mostrar, yo creo que tenemos la obligación de parar y mirarla con algo de detalle. Y es que esta consistencia trae 3 abordajes grandes. El primero es uno de comienzos de este siglo, de la OMS, sobre los objetivos del sistema. El segundo es toda la teoría de Porter y Tisberg y otros sobre la generación de valor. Y el tercero es precisamente la triple meta. Y voy a entrar en cada una de estas 3 aproximaciones al sector, de nuevo, recientes, coincidentes en el tiempo, para mostrar que hay una misma alineación, de nuevo, de sentido, de propósito. Empecemos con lo más macro, los objetivos de los sistemas de salud. Y yo no me canso de recordarle a la gente, y sobre todo en la discusión de política sectorial en Colombia, ¿para qué están los sistemas de salud? Y no están para nada distinto que para mejorar el estado de salud de individuos y de poblaciones, responder a las expectativas de la gente, no cuestionarlas, no negarlas, no, responder a ellas en la medida de sus capacidades y sin duda darle protección financiera, particularmente a los hogares más pobres. Los sistemas de salud, todos, los de extrema derecha e izquierda, los de mercado, los estatales, los fragmentados o los únicos, todos persiguen estos 3 objetivos y no persiguen otras cosas. Todo esto, que la cobertura, que el mecanismo de aseguramiento, que la integralidad, que la sostenibilidad, que la competencia, que la participación del sector privado, que el racionamiento, que la rentabilidad, todo esto son características, son virtudes algunas, otras no tanto, son principios que colorean de acuerdo a gustos o sentidos esos 3 grandes propósitos que buscan los sistemas. Pero los sistemas de salud, de nuevo, se constituyen para darle bienestar a la población, para responder a sus expectativas y para proteger financieramente a esos individuos y a esas familias. Voy a dejar ahí lo de la OMS, sobre esto hay muchísimo escrito.
Pero surge por otro lado, desde otra escuela, totalmente separado, toda esta teoría de generación de valor en los servicios de salud. Y aquí quiero darle crédito al doctor Ginás, que entre otras me enseñó la profunda diferencia entre la arepa con huevo o la empanada de huevo, aquí en Cartagena. Y la arepa con huevo es lo que en Medellín hacemos cuando a una arepa plana de tela le ponemos un huevo encima, pero la empanada con huevo es una arepa que se llena por dentro de manera, digámoslo, estructural con un huevo y por tanto es una empanada. Entonces no se van a confundir mucho con eso, pero esta es una discusión importante. Pues estamos hablando de generación de valor y es chévere porque ¿qué es el valor? Oiga, entonces, digámoslo, detrás del valor hay un costo y en la empanada de huevo el costo es de quien la produce y solo él o ella, y generalmente son ellas con esas manos mágicas que hacen unas empanadas de huevo maravillosas, saben cuál es el costo. El valor es una apreciación subjetiva de quien la compra, la aprecia y la consume. Es uno, cuando se mide frente a esa empanada de huevo, el que valora ese producto. El precio es un acuerdo imperfecto, aunque más perfecto que en el sector salud cuando hablamos de precios, que se fija entre las partes. Entre otras, el precio de una empanada de huevo es delicioso. Oiga, ¿cuánto me da? ¿Cuánto pide? Y venga, tan. Digámoslo, en otros mercados es un poquito más difícil esa definición tarifaria. Y por último, las perspectivas que hay frente a ese valor de lo cotidiano son muy distintas. Frente a la empanada hay inmensas diferencias en la apreciación, en la perspectiva, en la valorización, digámoslo, o en la valoración, perdón. Imagínense en salud. Entonces, solo dejar esto muy básico ahí para pasar a este señor Porter, que nos dijo, oiga, el valor superior en salud se alcanza cuando usted logra maximizar esta ecuación de las expectativas o los resultados que alcanza y los recursos que invierte en ellos. Y uno empieza a trabajar con esto y dice, oiga, pero me falta. Ahí estamos todavía como lejos. Y él dice, mire, usted puede mapear toda la frontera de productividad de las organizaciones de salud básicamente en función de ese costo, esa posición relativa en costo y esa construcción relativa de valor. Y ahí se distribuyen todas las organizaciones. Esto es chévere, entre otras, para pensar uno dónde se quiere parar. Y él incluso va más allá, dice, y esa construcción de valor en salud se logra sobre todo con 6 grandes bloques: la práctica integrada, la medición de resultados clínicos que se ha visto en profundidad aquí, la presentación del Einstein tiene todo que ver con eso, cambiar las formas de pago, tener distintos niveles de complejidad, pensar en multisitio y por último contar con los sistemas de información como dijo Robert Janet ahora. Y ahí en esa mezcla de esos 6 bloques se construye valor superior en salud. Sin embargo, para muchos de nosotros esta es una definición de valor en salud como un poco lejana. A mí me parece un poco como insensible. Y aparece esta colega de Porter, que entre otras, esto que traigo es de esta semana. Yo estaba con mi dolor de muela en un sitio y no pude estar donde estaba esta señora, que era en otro sitio en Europa, donde en un foro, el foro del AFC, ella estuvo haciendo la conferencia inicial de un foro que era totalmente volcado sobre la prestación de servicios de salud con valor. Y Elizabeth Tisberg, ahí Adolfo, dice, mire, el numerador no son las expectativas, no son los desenlaces clínicos, no más, es más complejo. El valor son los desenlaces en salud que le importan a los pacientes. Y el denominador no son los recursos, Alejandro, es el costo completo del ciclo de atención. Si uno solo deja arriba desenlaces clínicos y uno solo deja abajo los recursos invertidos, digámoslo, en una pobre contabilidad lineal, no está llegando al valor. Es más rigurosa esta definición y es más rigurosa porque nos obliga a entender qué es lo que le importa a los pacientes. Hay una frase en inglés que es lindísima:
What Matters to Patients. Y entre otras, Robert Janet se acaba de ir, pero se la oí a Albert Mulley, que es la cabeza detrás de Dartmouth, en todo esto del respeto a las preferencias de los pacientes con una medicina sin fluctuaciones, sin variaciones arbitrarias o discrecionales, que responde a lo que le importa al paciente. Pero el costo, y ahí está un gran distorsionador, la posibilidad de un inmenso engaño, de un inmenso error, y es que el costo es del ciclo completo de atención. Si miramos solo una ventanita, solo una parte, nos podemos estar diciendo mentiras en la construcción de valor. Y esta sí me encanta. Adolfo, trae Tisberg en el IFC en Barcelona el martes, trae la famosa diapositiva de esta clínica, el Martini Clinic en Hamburgo, Alemania. No la conozco, pero es una clínica privada que se ha especializado en tratar cáncer de próstata. Y miran, ojo, los desenlaces funcionales, y ya van a ver por qué, de sus pacientes tratados para cáncer de próstata contra los pacientes tratados para cáncer de próstata en otros hospitales. Y encuentran que sí, ellos son muy buenos, pero como lo decía la colega de Einstein, es que, digámoslo, la sobrevida a 5 años en el cáncer de próstata debe ser muy buena para todos. O sea, ahí no hay una diferencia importante entre el promedio de hospitales y esta clínica que se cree o se considera tremendamente buena en tratar cáncer de próstata. Pero se van a los desenlaces funcionales, los que le importan a los pacientes, y encuentran esta inmensa diferencia: disfunción eréctil severa e incontinencia. Y encuentran que la Martini Clinic es muchísimo mejor que el promedio de los otros hospitales. Ojo, con la misma sobrevida. Nos quedamos mirando arriba, la sobrevida que le interesa al cirujano, y todos somos iguales. Escarbamos un poco y tratamos de entender qué estamos haciendo en lo que le importa al paciente, que es recuperar su actividad sexual, no tener incontinencia urinaria, tener una vida con bienestar y con felicidad. Y las diferencias son abrumadoras. Yo podría aquí terminar una charla, Tere, sobre valor en salud. Aquí uno podría parar y yo creo que todos entendemos la inmensa diferencia del sentido de lo que hacemos y de cómo nos queremos evaluar con profundidad. Bien, ahí estaba la OMS, ahí está Porter y Tisberg, ahí están los objetivos de los sistemas, ahí está la generación de valor. Y quiero pasar a la tercera coincidencia de alineación de sentido, de propósito sectorial, que es la de esta charla, y es la triple meta. Y ustedes conocen muy bien, muchos de ustedes personalmente, a este gran pediatra de Estados Unidos, de Boston, Donald Berwick, que con otras 2 personas, Tom Nohan y John Whittington, armaron esta propuesta para darle unidad y sentido a los sistemas de salud y a la actividad de los profesionales, de las enfermeras y de los médicos, de los hospitales y de los aseguradores. Y es, oiga, trabajemos por desenlaces clínicos superiores, mejoremos la experiencia del servicio, y esto tiene todo que ver con Plaintree, y miremos si somos capaces de hacerlo con iguales o menores costos. Esa es la triple meta, y es un mensaje de nuevo consistente para todos. Porque si uno para los objetivos de la OMS en sistemas de salud y para la teoría de valor, digámoslo, en el individuo, en ese servicio a uno, la triple meta se para entre ambos de una manera perfecta. O sea, conceptualmente es muy lindo, a mí me parece muy lindo, parece sobrado, que uno pueda acercar lo macro y lo micro y volverlo un mismo propósito y dejar esa inmensa desunión que uno tantas veces oye en Colombia, entre unas políticas por allá grandes y una realidad acá abajo, que muchas veces están desconectadas. Me parece genial que la política macro y el esfuerzo individual e institucional estén mirando a la misma parte, y esa misma parte es cómo le genero valor a las poblaciones y a los pacientes y familias. Totalmente coincidente, ahí no hay ninguna tensión conceptual. Bien, ahí está una parte esperanzadora. Me quiero disecar la triple meta
para contestar a esa pregunta, que es la pregunta del final, y es si es que es posible. Entonces, la triple meta tiene 3 dimensiones formidables. Tiene una dimensión que tiene que ver, Tere, con los desenlaces clínicos, que es de maestría, que es de profundidad, que es vertical. Es la consistencia, la no fluctuación, la homogeneidad, el liderazgo clínico. Ya vamos a meternos un poco más en eso. Pero de manera simultánea tiene una dimensión que es horizontal, que es continua, que es la del ciclo completo, que es la del seguimiento, que es la de la línea de servicio que le interesa al paciente o que requiere ese paciente. Es la de un producto completo que resuelve la necesidad de esa persona, no la fragmentación en silos en la que estamos acostumbrados a trabajar. Y tiene una tercera dimensión para el amarillo, azul y rojo, que es la redondez, es ser comprensiva en la multidisciplinariedad y en el concepto de poblaciones en la intersectorialidad. Esto es muy lindo, esto tiene mucho sentido de nuevo. Ahora, quiero meterme en cada uno de los 3 ejes de esa triple meta. Y voy a dejar de último el primero. Y esto es este es un listado mío. Dejé de primero la mejor experiencia de servicio y no los desenlaces clínicos, porque me estoy convenciendo que lo que tiene, que tiene mayor mérito moral, Andrés, que se para solo, absolutamente solo, no es imponer desenlaces clínicos o controlar costos, sino responder de manera digna, respetuosa, plural a la experiencia de servicio de cada ser humano. Y por eso la voy a dejar de última, porque creo que es la primera. Miremos lo de iguales o menores costos unitarios. Si uno quiere hacer la triple meta posible en ese eje, tiene que trabajar en calidad y seguridad. Y lo pongo de primero, Germán, porque todo el trabajo del ministerio que está en calidad y seguridad debería ser la mejor y mayor bandera de política pública en Colombia para el tema de los costos. Vamos a seguir viendo que las regulaciones por la derecha no controlan los costos en el sector. Los costos en el sector se controlan haciendo las cosas bien, haciendo lo correcto en el momento correcto y en el lugar correcto, no dejando de hacer lo que es correcto. No atender a un colombiano es costoso, atenderlo mal también es costoso, y hacerlo sin desperdicios, dándole integralidad y continuidad a los servicios, haciendo inversión. Vaya ironía, para controlar costos no invierta, cuando en la realidad tiene que invertir para poder controlar costos. Institución que no invierta es institución que no va a ser eficiente, se los garantizo. Los que estén recortando y recortando se van a volver cada vez más ineficientes y más costosos. Y el sistema de salud en el mundo, que no invierta, va a ser cada vez más ineficiente, más costoso. Transparencia. Que no haya corrupción, que no haya extracción de rentas. La extracción de rentas en la economía es el contrario, es la antítesis de la generación de valor. La extracción de rentas es destruir valor. Y obviamente que el sistema sea equilibrado, que le dé la misma importancia en su efectividad a la promoción y prevención que al tratamiento y a la rehabilitación, que se modifiquen aquí los incentivos y que tenga un foco poblacional. Entonces, esas son las cosas que por lo menos yo identifico que tenemos que hacer en ese eje de la triple meta. Pasemos a mejorar la salud poblacional. Y de nuevo, aquí tiene que haber equilibrio y suficiencia del sistema. Ningún sistema desequilibrado en un extremo va a lograr mejorar la salud poblacional. Aquí el tema de acceso equitativo a servicios seguros y de calidad es fundamental, como son los esfuerzos guiados por la evidencia, pero más que eso, la ejecución exitosa. Sabemos qué hacer, pero lo hacemos mal. ¿Cómo hacemos para ejecutar de manera exitosa las funciones? Y el monitoreo y la evaluación sistemáticos. Y por último, está lo primero. Está ese tema que Plaintree y la OES han puesto a lo largo de estos 3 días acá, y es cómo mejorar la experiencia de servicio de pacientes y familias. Y este es el primer punto de nuevo, devolverle la voz al paciente. De nuevo, conocer, preocuparse y atender y resolver lo que le importa al paciente.
Sí, en algunos casos extremos hay gente muy rara que puede querer cosas muy locas. Pues yo les prometo que la mayoría de nosotros como seres humanos queremos cosas sensatas. Es más, donde terminamos siendo muy parecidos todos, con la mamá enferma, con un hijo enfermo, con la persona que queremos, en cuidado paliativo, casi todos nos comportamos igual. Y tratar de imponer el concepto del prestador sobre lo que realmente le importa al paciente es un profundo error en todo sentido. Pero si no tenemos talento humano, orgulloso, motivado, competente, desarrollado, no vamos a lograr mejorar la experiencia de servicio. Y sí se necesita de la otra competencia, la competencia genuina allá afuera, esa de emulación y, oiga, yo quiero ser tan bueno como ese, o quiero ser mejor, quiero ser distinto y quiero innovar. Y eso exige libertad de elección de los ciudadanos. Y obviamente algo que nos da miedo hoy es cambiar la disposición de los servicios. Tenemos que modificarlo, y lo dijo Janet, la manera en que disponemos los recursos y los conocimientos para atender a los pacientes, sin perder la empatía y compasión. He tratado de disecar rápidamente, digámoslo, los 3 ejes, básicamente para dejarme una pregunta. Oiga, ¿hay algo imposible en todo lo anterior? ¿Hay algo, por ejemplo, para todo el grupo de la Santa Fe, hay algo que en la fundación de esos 3 ejes nosotros no podamos hacer, sobre lo que no podamos intervenir y mejorar por lo menos en el margen algo para generar más valor? Yo creo que todo lo podemos hacer. Lo que es difícil de la triple meta, cuando uno se mete a pensar sobre ella, es que todo hay que hacerlo de manera simultánea y continua. Aquí no sirve una política que le diga a Colombia, mire, ¿sabe qué? Durante los próximos 5 años vamos a reducir todo en salud, vamos a recortar, vamos a trabajar sobre costo y gasto. Y dentro de 5 años vamos a ver qué pasa con el servicio a los ciudadanos. Y 10 años después vamos a ver si estamos mejorando el Estado. No, esto es todo al tiempo. Y es lo mismo en una organización. Tenemos que estar trabajando sobre los recursos y tenemos que estar trabajando sobre la experiencia y tenemos que estar liderando clínicamente y haciendo las cosas correctas. Eso es lo difícil de la triple meta, que esas 3 dimensiones, la circular, la vertical y la horizontal, son simultáneas. Tienen que estar al tiempo en distintos componentes, pero hay que desarrollarlas juntas. Quiero dejar 3 reflexiones sobre estos temas, el del paciente, el de los desenlaces y el de los hospitales, para pasar a la triple meta en Colombia y cerrar. El primero sobre los pacientes, que no se nos olviden, y tiene todo que ver con la triple meta, que los individuos y sus familias son multidimensionales, que ninguno de nosotros dejamos de ser complejos un solo día, somos profundamente complejos, que como pacientes no queremos más tratamientos, queremos mejor salud, que la salud se crea y el valor de la salud se crea un paciente a la vez, que se requiere competencia, como lo dije, para crear ese valor. Y muy importante para los tomadores de decisiones políticas, que el sector que no invierta está tomando la decisión más costosa a futuro. Si el paciente no está en el centro, no hay triple meta, no hay valor, no hay objetivo para el sistema de salud. La segunda tiene que ver con los desenlaces clínicos. Y es que son una herramienta de inmenso poder para la transformación de nuestras organizaciones. En la Santa Fe, con el liderazgo de la dirección médica, con Adolfo, estamos viendo que poder mostrar esos desenlaces clínicos es una forma increíble de mejorar lo que hacemos. También nos permite diferenciarnos. Los desenlaces clínicos bien montados son determinantes para integrar equipos de trabajo multidisciplinarios, motivan y permiten comparaciones, facilitan eficiencias para el área administrativa y financiera, y sé que aquí hubo una buena conversación ayer conciliando 2 lenguajes que tienen un mismo propósito, que es el de cumplir en el paciente la misión de nuestras organizaciones. Y con buenos desenlaces clínicos bien medidos podemos modificar esos mecanismos de pago atados a valor y no a volumen. Estas son las características de los desenlaces clínicos que requerimos. Entonces, como dice Tisberg, deben de alguna manera mirar el ciclo de atención completo y qué pasó al final.
no deben ser solo de sobrevida, tienen que tener funcionalidad, que es lo que queremos. Tienen que ser ajustados por riesgo, inmensa complejidad metodológica. Tienen que permitir ser comparables y ojalá muchos de ellos vengan directamente de los pacientes. Ahí están lo que en la literatura ahora llaman los PREMS y los PROMS, que son medidas reportadas por los pacientes sobre desenlaces o sobre expectativas. Y cada vez van a tener más importancia, cada vez vamos a tenernos que llenar de esa información. ¿Cómo nos reportan los pacientes las medidas de resolución de sus expectativas o de alcance de los resultados que querían? Y mi última reflexión aquí es sobre el alcance de los hospitales, entendiendo que muchos de ustedes están trabajando en hospitales. Y no vamos a generar valor, no vamos a avanzar en la triple meta si no respondemos a estas preguntas de foco y diferenciación, de articulación y complemento, y de continuidad y seguimiento a los pacientes. Y hay una que a mí me sigue dando vueltas y es hasta dónde llega la responsabilidad de un hospital. Y para la triple meta, esa pregunta es neurálgica. Porque, y lo decía la Federación de Hospitales de Francia este lunes, que estaba con ellos, me decían la gran reforma de Francia, con uno de los 3 mejores sistemas de salud en el mundo, es que el hospital no termina en las paredes de su infraestructura, sino en el territorio de su población. Por un tema de intereses particulares, esta discusión en Colombia no se puede dar hoy. Pues yo la vuelvo y la pongo acá. Colombia, si no estuviera, digámoslo, subordinada a intereses particulares, debería estar discutiendo cómo logra que el hospital colombiano amplíe el alcance de su responsabilidad. Y lo digo frente a un hospital en particular, seríamos los primeros felices de correr a abrazar una mayor responsabilidad con la comunidad que servimos, pero como dice la canción, si nos dejan. Porque ese hospital que entiende que su frontera es el territorio y no donde termina el angiógrafo, ese hospital sí se articula con las comunidades y ese hospital sí puede medir resultados poblacionales. Difícil entender la figura de un hospital que no tenga articulación comunitaria, se los digo con toda franqueza, muy difícil, muy difícil. Pero bien, Estados Unidos, los países escandinavos, los países europeos, todos mirando cómo llevar el hospital a una responsabilidad mayor, no lo contrario. Bien, pasamos a la realidad de Colombia, penúltima parte, y quisiera hacer algo que ustedes todos han visto y es un ejercicio muy rápido de reflexión de dónde está la salud colombiana para contrastarla con esta propuesta de valor de la triple meta. Y debemos estar todos muy orgullosos de los grandes logros, como dijo Janet, desde el año 93, en la extensión de la cobertura del aseguramiento, la protección financiera que eso ha traído, particularmente para hogares de escasos recursos, el menor gasto en bolsillo consecuente y el mayor acceso a servicios de salud. Eso es todo muy importante, eso todo es cierto, creo en ello y lo debemos defender y lo debemos defender todos, porque son todos sinónimo de progreso social progresivo y equitativo. Pero al mismo tiempo tenemos unas profundas grietas y disfunciones, ustedes las conocen muy bien, en la oportunidad y continuidad al acceso, y acuérdense de las 3 dimensiones, por favor, de la triple meta, en la calidad y seguridad de los servicios que prestamos, en el desempeño de la salud pública, en la satisfacción de las expectativas ciudadanas. Yo sigo impactado con el desconocimiento, me parece a mí, en la discusión de fondo de qué hay detrás de los cientos de miles de tutelas en Colombia y de las no tutelas, que si toda la gente que estuviera insatisfecha en tutelaba, ¿cómo sería la cosa? Pero la discusión debería ser en cómo oímos mejor la expectativa ciudadana y respondemos a ella, en la eficiencia y responsabilidad del gasto por parte de todos, abusos a doquier, en la transparencia, credibilidad y legitimidad, y por último, en la sostenibilidad y visión de largo plazo. Yo creo que estos son problemas que son tan importantes y están tan presentes como los logros, y más que taparlos con los logros, hay que buscar resolverlos, construyendo sobre los logros, pero resolverlos. Ahora,
en gran medida, la respuesta a esos logros y a esos retos es un foco en la sostenibilidad financiera a todo costo. Yo creo que nos va a salir más costoso. Es una preocupación por reducir tarifas también a todo costo. Creo que nos va a salir costoso. Es una competencia no por valor, sino por volúmenes y por posiciones dominantes que se pueden acentuar hacia adelante. Es centrados en los servicios de alta rentabilidad, peleados con la medición de resultados y con la información. Qué difícil es tener resultados medidos e información transparente. Cercados por una compleja red de intermediación que está ahí es para extraer rentas, no está para servir, está es para extraer rentas. De espaldas en muchas de nuestras instituciones a eso que le importa al paciente y a la familia, con muy pobre cumplimiento del marco regulatorio, cada vez más complejo y sin una visión de largo plazo. Así veo yo el sector salud, con sus cosas buenas y con sus tensiones. Y lo que me interesa de eso aquí es si eso va de la mano con la construcción de valor o no en Colombia. Y me puse a pensar, oiga, pero ¿cómo sería, Juan Pablo, una ruta sobre lo que tenemos que construya la triple meta aquí? Y yo diría, oiga, debe arrancar de la cobertura. Y eso está en verde porque los hinchas de Cali y del Nacional ponemos todo lo que es bueno en verde. Entonces, la cobertura va en verde. Va en verde, está muy bien y la tenemos que defender, es importante, de nuevo, es muy importante para esos logros que mostramos. Luego el acceso, empieza a aparecer ahí el color de un colorcito que se va acercando como hace semáforo en amarillo, porque claro que el acceso en Colombia ha mejorado, pero claro que hay inmensos problemas de acceso, inmensos problemas, y están documentados y los conocemos y los vemos en nuestras instituciones, no los podemos esconder. Y en rojo, me perdonarán los del América y los del Santa Fe, queda la calidad. Yo creo que en Colombia tenemos una deuda en general con el tema de calidad, por eso es tan importante el trabajo de la OES, es fundamental. Y todos tenemos que entender que tenemos que hacerlo mejor en calidad. Y como resultado tenemos un elemento de mala nota en satisfacción. Todos los hospitales miden la satisfacción de manera rápida en una persona que se quiere ir a la casa agotada, luego de una angustia, y que dice que sí, que le fue muy bien, y todos sacan 98%. Cuando escarbamos, la gente no quiere volver a ese hospital. La gente tuvo un montón de lunares en su experiencia. Y por esos últimos tres temas de calidad, satisfacción y acceso, yo creo que el tema de confianza es bajo. Y esto es lo que debemos cambiar sobre una cobertura universal, mejorando acceso, progresando en calidad. Deberíamos satisfacer de mejor manera esas expectativas reales de nuestros pacientes para generar confianza en el sistema y volver esto un círculo virtuoso y no un ciclo destructivo. Ya paso a la última parte y es, digámoslo, un poco más general. ¿La triple meta es posible, sí o no? Y ustedes durante estos días, Adolfo, vieron algunas intervenciones de la Fundación donde, de una manera muy acotada, porque acá hay instituciones todas que están haciendo esto mucho mejor que nosotros en muchas cosas, distinto en otras, pero trabajando en esto, quería solo resaltar algunos de los ejemplos para darles también ideas. La triple meta debe estar, por ejemplo, en la estrategia. Nosotros creemos que es el liderazgo colectivo en la Fundación basado en los valores y misiones fundacionales el que genera una cultura que nos puede diferenciar a través de la creación de valor. Por ejemplo, esa es una concepción de una organización para organizar a 3,000 personas que quieren servir y quieren una orientación en cómo servir. Y uno dice, hombre, desde la estrategia yo puedo decir que el crecimiento sostenido de esta organización se va a dar es por la construcción de valor y que eso requiere liderazgo colectivo, principios y valores, una misión clara, una cultura de trabajo y sin duda alguna una diferenciación en ese entorno de la salud. Uno también lo puede expresar en la misión. Yo vivo muy orgulloso de la declaración de interés de la Santa Fe por el bienestar de individuos y comunidades. Y por eso les puedo decir que me sentiría totalmente cómodo de tener una responsabilidad poblacional en Colombia. Como muchos de ustedes, como muchas instituciones, líderes en Colombia, quisieran poder trabajar mucho más con las poblaciones que sirven, no solo con cada uno de esos individuos
que nos lo prestan en un momento dado, en una urgencia o en una fragmentación de su expectativa. También lo podemos ver en los imperativos. En el caso de la Santa Fe nosotros trabajamos con 5 imperativos. El primero es desarrollar personas íntegras de alto desempeño. El primero es nuestro talento. Queremos crecer de manera sostenible, todo se reinvierte, pero es para fortalecer la misión. Pero sobre todo queremos prestar servicios de salud de valor superior y lo declaramos así, y entonces lo tenemos que medir así, y queremos influir de manera positiva en la salud pública. La gestión de conocimiento es parte de eso. Y de nuevo nos vamos a Porter y decimos, oiga, y en ese gráfico de posicionamiento de costo y valor, ¿dónde nos queremos parar? Y decimos, nosotros no queremos competir por volúmenes, no somos una institución misionalmente hecha para competir por volúmenes, pero es más, no estamos con las capacidades y las competencias para ser un gran operador en volúmenes. Queremos trabajar en valor y queremos pararlos ahí, pero el reto nuestro es cómo nos movemos hacia allá, en esa triple meta. Y eso sí que es generar valor. Si nosotros somos capaces de, sin perder la creación relativa de valor para pacientes y comunidades, de cada día ser más eficientes el manejo de los recursos en el ciclo completo de la atención, vamos a mover esa curva hacia la derecha y eso es crear valor. Y tomamos la frase inicial de Porter y Tisberg y en cada uno de los elementos de esa ecuación empezamos a mapear las cosas que estamos haciendo. Oiga, ¿dónde va Planetree? Planetree tiene todo que ver con la creación de valor. Planetree para nosotros es un facilitador en lograr mejores expectativas resueltas para nuestros pacientes, mayor respeto para ellos. ¿Y dónde viene el alta temprana o el cuidado domiciliario o la telemedicina o los estudios de costo efectividad en esa responsabilidad con los iguales o menores costos de la triple meta? ¿Y qué hacemos para mejorar los resultados clínicos? Todo lo que hacemos en centros de cuidado clínico, todo lo que hacemos en DRGs está buscando fortalecer la gestión clínica y el resultado para ese paciente. Y si hacemos alianzas para traer conocimiento, ese conocimiento no es para morder en el mercado un poco más de renta, es para mejorar la ecuación de valor para los servicios. ¿Qué nos pueden mostrar otros para generar esos mejores desenlaces que le importan al paciente con los recursos disponibles? Y cuando uno se va a las acreditaciones, las entendemos como un mecanismo voluntario de esfuerzo adicional para construir más valor. Y tiene todo que ver con eso. Y lo mismo cuando diseñamos espacios. No es muy frecuente que lo podamos hacer, pero cuando pensamos en ladrillos, cuando pensamos en metros cuadrados, tenemos que estar pensando en esa triple meta, tenemos que estar pensando en esa expectativa de ese paciente y de esa familia, en esos recursos que estamos invirtiendo y en los resultados que estamos alcanzando. Entre otras, los invito a que vayan a ver la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Universitario en Bogotá para que vean que darle un espacio al papá o a la mamá para que acompañe 24 horas del día sin restricciones a su bebé pretérmino durante 2 o 3 semanas paga. Es una inversión absolutamente hermosa socialmente y tiene todo el sentido clínico y todo el sentido humano. Y cada diseño que hacemos debe seguir esa expresión de interés en construir valor. Ya para terminar, quisiera dejarles unas pocas ideas, digámoslo, para que no se les olviden, espero. Y en el día a día y en esa muy difícil tarea que tienen liderando sus organizaciones, las trabajen, todas se pueden trabajar todos los días en nuestras organizaciones. La primera, y es que lo único que le da sentido al esfuerzo de todas estas instituciones tan diversas en la salud colombiana, es la generación de valor en salud. Es eso, no es la sostenibilidad financiera, no es el interés del uno o del otro, es generarle valor a la sociedad a la que servimos. Que para eso tenemos que tener foco en esos desenlaces clínicos y en el bienestar. Que el ciclo completo de atención es fundamental. Yo entiendo que está fragmentado hoy, yo entiendo que está arbitrariamente fragmentado hoy, entiendo que nos obligan a romperlo,
pero por lo menos mantengamos la discusión y cada vez que tengamos un espacio para ir un poco más allá en el ciclo de atención, asumamos la responsabilidad. Porque eso es lo que nos lleva al tema de salud poblacional. La triple meta no es solo un individuo a la vez, el valor se crea paciente por paciente, pero la triple meta de una organización o un sistema también agrega a nivel poblacional individuos, con inmensa responsabilidad por los recursos, con ese desarrollo que todos tenemos que hacer, de la capacidad de generar métricas, de medir lo que sí es y de no ser autocomplacientes con la medición. Adolfo siempre me recuerda, el buen número es el que nos talla y nos duele porque nos dice algo. Tener números que no nos dicen nada, pues no tengamos números. Busquemos esos números que realmente nos obligan a compararnos y a mejorar, y la experiencia de servicio, que lo importa todo. De nuevo, si hay algo que se para solo moralmente en la esencia del ser humano, es ese respeto por la dignidad de cada individuo en cada uno de los momentos de atención en los servicios. Con esto termino, Tere. Si la triple meta es posible, yo creo que sí puede serlo. Es difícil, pero puede serlo. Pero es más, de pura lora, debe serlo y tiene que serlo, porque es lo que le da sentido a nuestros esfuerzos en salud. Muchísimas gracias.